Eso parece ocurrir. Bueno, veremos. Lo cierto es que ningún candidato es dueño de los votos de quienes los han elegido en algún momento. Pero para hablar un poco más de esto hemos traído a un invitado especial, es analista político, escribe un newsletter sensacional que se llama La Gente Vota, así que eso es de los mayores especialistas algo en este sabe, tema. me parece, algo ¿no? sabe. Bienvenido, Facu Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación y por las flores. Por favor, faltaba más. Cuéntenos, caballero, ¿qué fue lo que pasó ayer? Porque, bueno, fuimos muchos lo que decíamos. En la primera hubo sorpresa, entonces Milei subió. En esta hubo sorpresa, pero no fue Milei. No, en esta la sorpresa vino por el gobierno. Porque si en la primaria se nos quemaron parte de los papeles que nos decían que en Argentina no podía aparecer un personaje de este estilo, sin estructura política, sin territorio, sin fiscales y que podía llegar a ganar una elección. Ahora quemamos otra parte de los libros en donde un gobierno con 140% de inflación, índice de pobreza alto, dificultad para controlar los tipos de cambio, que podía estar electoralmente competitivo, y eso es definitivamente lo que pasó. El gobierno sumó, el candidato del gobierno y el peronismo sumó 50% de votos adicionales a los que ya había ganado en la PASO. Había juntado 6.5 millones y ahora con 9.5 millones, bueno, muestra 3 millones adicionales, que bueno, ahora hay que empezar a ver de dónde vinieron esos votos. Sí. Bueno, en esa dificultad para explicar todo este fenómeno, te hago algunas consultas que surgen en función también de lo que uno va viendo en el transcurrir, no solamente de estas horas, sino de la previa a la elección, porque había mucho rumor en la última semana del lado de justamente el gobierno, el oficialismo, el masismo y demás, respecto de que este resultado era posible. Ellos tenían esa percepción. Y hay mucho que se empezó a hablar en la sociedad respecto de esta cuestión de, no sé llamarlo voto miedo, pero ¿cómo hacer para que Milei no gane la elección? Entonces, pensar en cuál podría ser el candidato más competitivo en un eventual balotaje frente a Milei. ¿Vos lo ves desde ese lugar como posible dentro de la explicación de este número de Sergio Massa? Sí, a ver, los números que tenía el gobierno en las últimas semanas los hacían sonreír, porque las encuestas que le llegaban mostraban que se estaba dando vuelta la torta. De alguna manera, Massa estaba competitivo en los índices, en algunos empezaba a despegarse incluso, y había como 3 grupos de encuestas, las que daban a Milei ganador cerca de primera vuelta, los que mostraban un escenario mucho más paridad, y unas pocas que planteaban que Massa podía tener unos 4 o 5 puntos de ventaja o más. Eso le daba tranquilidad. ¿Por qué? Porque la semana pasada, recordemos que al comienzo de la semana hubo una corrida bancaria. Y ahí estos estudios justamente fueron a preguntar, bueno, quién era el responsable de esa corrida. Y ahí aparecieron posturas polares. Una parte de los consultados respondía que la responsabilidad era del propio Javier Milei por generar ese temor, y otra parte decía que era responsabilidad del gobierno por no controlar las variables económicas. Entonces no estaba muy claro quién era el responsable de lo sucedido. Y acá es donde viene este elemento, ¿no? Bueno, el voto miedo, o el voto como temor a lo que pueda llegar a ser Milei. Creo que todavía con datos de encuestas, cuando se hacen 8.000 casos, 10.000 casos, o se llama por teléfono para medir intención de voto, es difícil capturar ese fenómeno. Creo que va a estar más claro esta semana y la que viene cuando empecemos a ver focus groups. Entonces, cuando uno trabaja con grupos más chicos, en donde tiene un abordaje más cualitativo, donde uno puede ir y volver con los consultados para ver qué percibieron, qué sintieron, se hace mucha referencia a veces de los sentimientos que uno tiene, de los valores que le asemeja, que le recuerda. Los estudios de focus group pueden llegar a darnos alguna idea si hubo efectivamente un voto miedo. La data cuanti, lo más duro, lo que muestra es que hubo un aumento de participación electoral, 8 puntos. Ese es el salto más grande desde que se implementaron las primarias en Argentina. La diferencia más grande entre PASO y generales. Claro, entre PASO y generales siempre sube 4 o 5 puntos. Ahora subió 8. Entonces es un montón. Y en este contexto también hay una sorpresa, porque en un contexto económico complejo, el aumento de la participación electoral suele ir en contra de los candidatos oficialistas. O sea, tiende a volcarse con la oposición. Y acá, dado el crecimiento de Sergio Massa de Unión por la Patria, la diferencia también de Javier Milei entre la PASO y la general, y la pérdida de votos de Juntos por el Cambio entre la PASO y la general, algo que se puede decir es que el aumento de la participación, la mayoría fue hacia el candidato oficialista, y eso puede ser que tenga algún elemento de voto miedo. Ahí le vamos a pedir a la producción que prepare el mapa del país donde se ve cómo quedaron pintadas las provincias, porque uno de los posibles hipótesis acerca de dónde vinieron estos votos tiene que ver con las estructuras partidarias que funcionaron por lo menos para el peronismo. Se habla mucho
por lo menos de algunas de las provincias del norte. Bueno, ahora ahí vamos a compartir el mapa, pero se ve un mapa que está pintado básicamente de Unión por la Patria, otras provincias de la Libertad Avanza, ganando muchas provincias que históricamente radicales. Eran radicales, ¿sí? exactamente. Y Arriba, Juntos por el Cambio se queda solo con la ciudad de Buenos Aires. Es impresionante. Y de eso te quería preguntar, porque a ver, el peronismo por supuesto es quizá el movimiento de masas más grande que tiene hoy la Argentina, pero el radicalismo tiene una estructura muy pesada. Pero el radicalismo perdió con la Libertad Avanza en esos lugares. ¿Qué es lo que pasó para que no pudieran competir en este nivel? Sí, el mapa es interesante que estamos viendo porque muestra primero provincias celestes que estaban violetas en la PASO. Sí, es verdad. Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa. También La Rioja también. Y Catamarca, si la memoria no me falla. Sí. Todo lo que fue la Patagonia y el noroeste argentino, voto tradicional peronista, ahora apareció como peronista, y en La PASO había sido voto provincia donde ganaron los libertarios. El gran interrogante, bueno, es esto, la falta de... Hay presencia territorial de Juntos por el Cambio, pero faltó esa conversión en votos para Juntos por el Cambio. Algo que me atrevo a hipotetizar, pero viendo grandes números, tiene que ver con que esas provincias que Cambiemos tuvo buen resultado para la gobernación, fue tal vez porque el candidato no peronista era el más competitivo para ganarle un eventual gobierno peronista. Pensemos los casos de Chaco, pensemos casos de Entre Ríos. Entonces no era el candidato libertario el más potente para ganarle al candidato peronista, sino que era el candidato cambiemita. En el juego presidencial es otra la competencia, y acá es donde empieza a aparecer un electorado argentino más sofisticado, que dependiendo la elección que se juega y viendo quién es el más competitivo para eventualmente cambiar el color, tienden a volcarse hacia esa otra figura. Entonces, en Chaco termina ganando el peronismo cuando antes ganó Cambiemos la gobernación. Corrientes gana el peronismo cuando gobierna el radicalismo. Santa Fe gana Javier Milei cuando acaba de ganar Puyaro con la UCR. Entonces, si seguimos pensando en la Argentina entre votantes del peronismo y votantes no peronistas, para las gobernaciones hubo provincias donde se apostó mayoritariamente por candidatos cambiemitas, pero para la presidencia Milei traccionó más que Patricia Bullrich. Me quedo pensando en esto del elector más sofisticado en Argentina. Yo diría Veleta igual. Él dice sofisticado, yo diría Veleta. Pero, ¿viste? Pero no sé, porque mira, estoy pensando en muchas intendencias, en muchos municipios, donde los habitantes de ese municipio dijeron, bueno, nosotros estamos bien con este intendente, nos gusta, es él, y muchos refrendaron ese lugar, algunos se recuperaron, partidos políticos en el caso del oficialismo y demás, pero digo, para las presidenciales votaron otros, o sea, hubo mucho corte de boleta en la provincia de Buenos Aires en particular, en distritos que insólitamente uno dice, pero ¿cómo votaron a los libertarios? Y sin embargo ocurrió, y el intendente sigue siendo o peronista o radical o de Cambiemos, ¿no? Sobre el corte de boleta justo estamos empezando un trabajo, todavía no está terminado, pero bueno, el análisis lo hicimos en la primaria y vimos que hubo corte de boleta en contra de Sergio Massa y de Axel Kicillof. Como que el corte fue para los dos en parejo. Los que se salvaron eran los que estaban en el último tramo de la boleta, ¿no? Recordemos que en Provincia de Buenos Aires es todo el cacho de categorías, una pegada al lado de la otra. Que encima había renovación de legisladores para el Parla Sur, entonces también se le agrega la Senaduría Nacional. Entonces eran 8 categorías. La última era la de la Intendencia. Los que en la primaria se salvaron de alguna manera fueron los candidatos a intendentes del peronismo. Mi olfato me dice que el corte boleta ahora fue menor. ¿Por qué? Porque en Provincia de Buenos Aires el peronismo saca 50% más de votos de lo que había sacado en La PASO. Kicillof también creció, los porcentajes fueron bastante parejos y hubo una articulación compartida de tracción de Massa hacia Kicillof y de Kicillof hacia Massa, y dado que también hay unos 84 municipios creo que siguen pintados de celeste, de Unión por la Patria, que el corte de boleta ahí fue más bien bajo, o sea que la maquinaria en este sentido, como decía Javi, funcionó y quedó aceitada. De hecho, hay distritos que eran cambiemitas y pasaron a ser peronistas. Olavarría, Bahía Blanca. Bueno, el intendente de Olavarría está indignado con Macri. Y salió tercero. Tercero salió, Lanús también se dio vuelta. Fueron distritos en donde el peronismo se recuperó, y además son localidades que le ha costado al peronismo ganar. O sea, es simbólico que se gane Olavarría, que se gane en Bahía Blanca, porque ahí Cambiemos venía teniendo muy buenos desempeños electorales. Ahí la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hay un fenómeno dual. Le voy a pedir a la producción si puede poner la placa, porque una de las cuestiones a analizar, y para un especialista en votaciones es importante, el voto en blanco fue enorme, 10%. Supongo que esto tendrá que ver con
el cambio en el sistema de votación, mucha gente que no entendió lo que pasó. Y el ausentismo también. Y después esto, mirá, Fue más alto, 49,6 Jorge Macri, 32 Ahí Leandro nomás. Santoro. Le falta nada a Macri para ganar en primera vuelta. ¿Qué debería hacer? Digo, ¿qué pensás vos que debería hacer Santoro? ¿Es verdad que es conveniente que se baje para no movilizar el aparato de Juntos por el Cambio en esta elección en favor de Milei? Eso es parte del cálculo estratégico que están haciendo las mesas que deciden estas cuestiones. Ahí uno siempre tiene argumentos a favor de una postura y argumentos a favor de otra y siempre son válidas. Los argumentos, digo, tienen sustento para eso. Si no, la decisión ya se hubiera tomado y hubiera sido comunicada el domingo. Pero parece que están todos ponderando a ver qué conviene. Y esto suele ser a veces jugársela por una opción y tiende a ser muchas veces una moneda al aire, porque uno hace un cálculo con 2 instancias electorales donde ya tiene voto, tiene encuestas, tiene focus, pero tiene que decir todo medio rápido porque tenemos el balotaje en 4 semanas. Sí. A mí, personalmente, me cuesta creer que bajarse de un balotaje le generaría un beneficio a Javier Milei, porque eso implicaría que Jorge Macri de alguna manera sea mucho más claro en su posicionamiento nacional y tenga que decir que él o va a formar parte de un eventual gobierno de Milei o que lo va a apoyar o que va a haber alguna especie de coordinación para capturar ese voto de Milei y que eso después empuje a Milei para arriba en la Ciudad de Buenos Aires, que es el único distrito que gana Cambiemos. Claro. Lo que sí se veía en las encuestas era que Jorge Macri estaba capturando las primeras semanas después de la PASO y cuando le gana la interna a Martín Lustó, estaba capturando parte del voto que tenía Milei en la Ciudad de Buenos Aires y que Marra no lo estaba consolidando. Claro. Y eso cambió después del debate de jefes de gobierno. Bien. Ahí Marra sube unos puntos y retiene más votos de Milei, no tuvo igual un buen desempeño electoral, pero también es cierto que si las boletas van a estar separadas, no van a traccionar y además Macri no va a estar pegado a la boleta de Javier Milei porque son 2 alianzas distintas. Totalmente. Entonces, siguiendo esto, a mí me cuesta pensar que pueda llegar a haber una asociación entre Macri y Milei y haya transferencia de votos, sobre todo cuando, bueno, como bien me explicaban recién, hubo un aumento del voto en blanco porque se implementó un sistema que en la Ciudad de Buenos Aires no se ha implementado. Cuando se hacen esos cambios, generalmente se dispara el voto blanco, el voto nulo, cae la participación. Acá el efecto fue que hubo un 10% de voto en blanco, que no es mucho más que el que había, unos 8 puntos, pero igualmente es una nota que hay ya doble cifra de voto en blanco, y eso es consecuencia de que, bueno, que había una boleta para las categorías nacionales y una boleta para la jefatura de gobierno, porque en muy poco tiempo se tomó una decisión que claramente tuvo un impacto. A propósito de esto que vos hablás sobre las asociaciones, ¿no? Digo, y si alguien puede capitalizar o no los votos de otro, porque obviamente hay una muy buena cantidad de votos, una enorme cantidad de millones, digo, ni hablar los de Juntos por el Cambio, que van a estar ahora pendientes de, bueno, a ver quién nos seduce más y cómo eso se puede transferir. Aparece Javier Milei, ahora lo vamos a escuchar, tratando de traccionar los electores de Patricia Bullrich, diciendo, bueno, te invito a... si te parece, lo escuchamos y después charlamos acerca de esa situación. Esto decía Milei. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio, nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Bueno, está invitando a Juntos por el Cambio, está invitando a los votantes de Patricia Bullrich. Yo te lo voy a preguntar con la bestialidad con la que lo dijo el propio Javier Milei. ¿Cómo haces para convocar a tu gobierno, donde también le invitó ya directamente a formar parte en una entrevista periodística hoy, a alguien a quien le dijiste que puso bombas en jardines de infantes y esto le valió una causa judicial que está en curso? Y cuando trataste a los votantes de, perdón, lo voy a decir, lo dijo él, viejos meados. O sea, ¿cómo haces vos para Perdón, no tendría que reírse, pero digo... ¿Cómo haces para pedirle a esa gente que te vote, no? A ver... Ofreciendo pañales para los viejos meados, por ejemplo, podría ser no lo sé. Una opción. Para los que no hay, pero bueno, no A lo ver, sé. Milei ha demostrado, a pesar de ser un personaje muy duro en términos de sus discursos, hay momentos de extremo pragmatismo, más que la política tradicional argentina. Él cuestiona y critica todo el tiempo a la casta, pero después establece un acuerdo con Barrio Nuevo para la fiscalización en la provincia y hay coordinación y hay un eventual acuerdo a futuro de que van a ser los sindicatos que van a cuidarle la calle a Milei.
Entonces discursivamente plantea algo y después estratégicamente implementa otra cosa y encuentra un giro conceptual y discursivo para que se entienda y se traduzca lo que él está queriendo hacer. En ese sentido parece que juega mucho siempre en los límites. Entonces va de un límite a otro y no por las franjas medias donde suelen llevar adelante estos acuerdos. Lo que claramente mostró es tiró la primera carta en la mesa y está esperando que del otro lado contesten y plantea ahí un desafío para Juntos por el Cambio, porque ahora en este tipo de cuestiones, y acá hay un escenario que es bastante parecido al 2015, que cuando en ese momento el que sale tercero es Sergio Massa, tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri querían ir a buscar ese 20% que había sacado el Frente Renovador. Entonces acá está pasando lo mismo, solo que ahora la competencia es entre Sergio Massa y Javier Milei, y quienes aparecen terceros es Juntos por el Cambio. Que ayer me dio una sensación de que había un dilema entre declararse presidente para el balotaje o dar alguna señal de que algo podía llegar a moverse. ¿Por qué? Hay algunos estudios, uno de los que a mí me tocó formar parte, que es el Observatorio Pulsar de la UBA, que hicimos una encuesta nacional en el primer semestre donde preguntamos en qué creen los argentinos y argentinas. Básicamente capturar los valores, en qué creemos, ¿no? Y preguntamos sobre la agenda de derecho, de libertades, de hasta dónde tiene que llegar el Estado respecto al mercado, de la seguridad. Encontramos que había mucha sintonía entre las respuestas de votantes libertarios y de votantes cambiamitas. En términos de reforma fiscal, de reforma laboral, de reforma del Estado, de seguridad, y eso los dirigentes políticos lo saben. Saben que hay algunos puntos en común en términos programáticos entre los votantes de ambos espacios. Y siempre que pasa esto, hay que ver esto como un juego de dos niveles. O se mueve primero la dirigencia política o se mueve primero el electorado. Ayer esperábamos todos que se moviera primero la dirigencia política para que después el electorado accionara conforme a eso. Y creo que todos están esperando a ver para dónde moverse primero, porque no hay acuerdo, sobre todo en Juntos por el Cambio. Y por otro lado, saben que hay cierta sintonía, entonces tienen que ser muy cuidadosos de cuidar cierto capital electoral. Se viene una etapa en Juntos por el Cambio donde quedan nuevos liderazgos que ya no son los nacionales que conocemos, sino que son liderazgos subnacionales. Hay que pensar que Jorge Macri tiene altas chances de ganar la Ciudad de Buenos Aires, Rogelio Frigerio acaba de ganar la gobernación de Entre Ríos, está Ignacio Torres, Maxi Puyaro, Sdero, Valdés, Morales, a pesar de que no va a ser el gobernador, sigue siendo un actor fuerte en Jujuy, vuelve Cornejo a Mendoza. Digo, hay todo un bloque de dirigentes de la UCR y del PRO que pueden empezar a tirar del caballo de Juntos por el Cambio. Entonces, creo que no hubo ningún movimiento de dirigencia política. Creo que ya tienen algún pálpito para dónde se puede mover el electorado y conforme a eso irán tomando decisiones. Que Martín Lustó ya se haya declarado presidente para eso me da la pauta de que puede llegar a haber mayor quietud en base a qué puede llegar a ser Juntos por el Cambio, y también de alguna manera están esperando a ver qué tiene para ofrecer Unión por la Patria y Sergio Massa, porque uno puede ser muy duro en sus posicionamientos, pero si después la dirigencia encuentra puntos de acuerdo, siempre hay un margen para fremear de alguna manera algún acuerdo de unidad nacional, que es lo que está proponiendo el gobierno. Facu, tenemos que ir a la tanda, tenemos que despedirte, pero nadie ha estudiado las elecciones tanto como vos. El caballero tiene un Excel con todas las elecciones del mundo, un calendar donde están la de Burkina Faso, todo. En este contexto de balotaje, ¿hay alguna estadística que te diga que el que va primero tiene más chance de ganar o algo así, o no? ¿Hay alguna tendencia para mirar solamente por las estadísticas y abstrayéndonos del contexto, algo que a los politólogos no les gusta mucho, pero ¿hay algo de eso, de grandes números acá? Ahí cuando estudiamos eso, estudiamos lo que es la reversión del balotaje, es decir, que se dé vuelta el resultado respecto a la primera vuelta. Y en términos generales no tiende a haber reversiones de balotaje en América Latina. Hay algunos casos puntuales. Sí es cierto que en los últimos años esos escenarios sí ocurrieron. Si queremos comparar con alguna elección, la de Ecuador recientemente, el correísmo salió primero y terminó ganando Noboa. Y en Argentina tenemos el antecedente de 2015, donde primero salió el Frente para la Victoria y después Cambiemos la revirtió. Sí, lo que te puedo decir es que mi pálpito me da la sensación de que va a ser un balotaje cerrado. Todavía tenemos un mes de campaña. No se la juega, no hay se caso. viene. Y bueno, también. No, pero está bien. Después queda grabado esto, ¿viste? Claro, ¿no? Vi números que antes de las elecciones que hablaban de un muy buen resultado del gobierno. Los números que estoy viendo ahora
también avisora en un escenario en donde el balotaje es favorable para el gobierno. Pero sigue habiendo indecisos y también los escenarios de balotaje en junio o julio daban victorioso a Milei en cualquier escenario. Claro. Con lo cual ahora va a depender mucho de este mes, de economía, del debate de balotaje. Que será el 12 de noviembre. Y sobre todo de vuelta, movimientos de dirigencia y qué va a hacer específicamente el PRO. Bueno, un placer haberte tenido aquí. La verdad Gracias que por la invitación. Aprendemos además de escuchar y de analizar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros